Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y un tema muy importante que a través de la Biblia pues lo encontramos y podemos desarrollarlo con principios, con bases, con estudio a través de la Escritura. Podemos encontrar los propósitos de Dios para la humanidad y la razón del existir de la raza humana. Y también podemos encontrar a través de la Biblia cómo es que Dios ha tratado con el ser humano, a pesar de que no se ha predicado el Evangelio en todos los tiempos, en todas las edades. Mas sin embargo, Dios ha marcado los tiempos para cada hombre, para cada civilización. Dios ha marcado los tiempos para cada generación y lo ha dividido en dispensaciones. Así, antes de continuar, le invito a suscribirse a nuestro canal para poder recibir una reflexión de la palabra del Señor y poder también comprender el tiempo que estamos viviendo. Usted puede analizar la palabra del Señor. Hoy es tiempo de acercarse a Dios y le invito también a que a través de este medio pues podamos compartir el Evangelio, analizar el Evangelio, analizar la Escritura y poder acercarnos al Señor. Dios siga bendiciendo sus vidas. La palabra del Señor nos dice en Mateo 16, 1 al 3, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, dijo el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Eso decía Jesús, porque es importante que podamos discernir, que podamos escudriñar, que podamos entender los tiempos que Dios nos está marcando. Así como la naturaleza nos da señal de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad y muy específicamente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de ésta. El Señor Jesús hubiera esperado de los dirigentes religiosos de su época que hubieran captado que Él era el Mesías. Pero ellos no lo conocieron, dice la palabra del Señor. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Lejos de conocerle, lejos de entenderle, los fariseos y los saduceos descaradamente le pedían continuos señales asombrosas para tentarle, en lugar de rendirse a su presencia. Ellos podían discernir en cuanto a lo natural, pero siendo hombres de Dios, no pudieron discernir en cuanto a los tiempos de Dios, a los tiempos señalados por Dios en términos espirituales. Las sazones y las oportunidades que Dios ha ido concediendo, en ese caso, la misma venida del Mesías en medio de ellos era una de las señales de los tiempos que ellos no pudieron distinguir. Por tanto, Dios quiere que nosotros como su pueblo, nosotros como conocedores de Dios, nosotros como personas que creemos en la palabra del Señor, en la palabra que contiene la Escritura, la Biblia, nosotros como conocedores de todo lo que es y ha sido, Dios quiere que seamos más conocedores de esa verdad, pues su mover hacia los hombres ha sido de tal manera tan maravilloso que no puede ser ignorado.
y su mover a través de los tiempos se ha denominado como dispensaciones. Y cada dispensación es una con los hombres por parte de Dios. Es un tiempo de administración. Para que los hombres se vuelvan a Dios. Claramente podemos contemplar 7 dispensaciones, como la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa a los patriarcas, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino, o también llamada el milenio. Nosotros podemos encontrar a través de la Escritura que cada administración, que cada tiempo que Dios le ha dado a los hombres para que le conozcan, cada tiempo ha terminado con juicios, ha terminado con juicios de Dios, como señal también de que a pesar de que Dios se ha querido mostrar o dar una revelación específica a sus seguidores, a su pueblo, para aquellos que no creyeron, siempre hay un juicio. Y eso lo podemos ver desde el principio, cuando se le llama a la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. En Génesis 1:26 y al Génesis 3:24, nosotros encontramos la dispensación de la inocencia, que empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del Edén, por causa de su pecado y la consecuente pérdida de la inocencia. Ellos ya no podían estar en el Edén, porque dijo Dios, no sea que alarguen su mano y coman también del árbol de la vida y vivan para siempre. De tal forma que su juicio llegó, y cuando Dios buscó a Adán, Adán se escondió de Dios porque ya era consciente de su pecado o de su desobediencia. Dios le dijo, ¿dónde estás tú?
Y Adán le dijo: tuve miedo y me escondí. Así que esa dispensación acabó con que Adán saliera del Edén sin poder volver a entrar allá. Pues la Biblia dice en Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabe, mi hermano? El hombre fue creado inocente. No conocía el pecado. No había experimentado tampoco el desastre, las consecuencias del pecado. Pero él, por su desobediencia, experimentó el pecado, la separación de Dios, la separación de su santidad, la separación de la vida eterna, experimentando así la muerte. Así es como terminó la primera dispensación y los años pasaron. Y el tiempo pasó conforme a la voluntad de Dios, como Dios ha querido hacer. Llegó en su debido tiempo también la segunda dispensación, que se le llama la dispensación de la conciencia. Génesis 3:22 al Génesis 7:23 nos relata el tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, por haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. Ya era consciente. Ya su conciencia le dictaba cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Y a partir de ese momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal y por tanto total responsabilidad moral delante de Dios. Y dijo Jehová Dios, según Génesis 2:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimentó el bien o el mal. Del bien como obediencia y del mal como desobediencia de la voluntad de Dios. Según esta era conocida por el hombre, fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. Y es allí donde nosotros podemos pensar que somos responsables, aun cuando nuestra conciencia nos quiere enseñar. Eso último no fue de la manera que Dios ordenó, ya que ese despertar de la conciencia fue a través de la tremenda desobediencia, primero de Eva y luego de Adán. La conciencia nos es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por lo cual un día daremos todos cuenta a Dios. Aunque todavía no había llegado la ley como tal, los hombres tenían la ley natural a partir de ese momento que fueron abiertos sus ojos. Aunque no tenían un mandamiento prescrito, pero ellos tenían su conciencia que los dirigía en lo bueno o en lo malo. Y es allí donde se cumple la segunda dispensación, donde dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La conciencia advierte del pecado, sea a través de la llamada ley natural o de la ley de Dios, pero no salva por sí misma. El pecado solo puede ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios y no por méritos propios. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre, por el dictamen de su conciencia,
tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido en aquellos tiempos pasados y evitar todo el mal, cual él era consciente que era malo, acercándose a Dios mediante sacrificios. Pero lamentablemente eso no funcionó, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice Génesis 8:21, y el resultado fue que en el tiempo de Noé la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Génesis 6:5. Y Dios decidió acabar con la raza humana absolutamente, ya pervertida, toda la raza humana, y solo Noé y los suyos escaparon a ese juicio de destrucción. En ese sentido, la dispensación terminó también con juicio, aunque los hombres, incluidos Noé y los suyos, siguieron con sus conciencias como hasta ahora. Es allí donde nosotros vemos ya las primeras dos partes, cómo Dios ha tratado con la humanidad a través de la dispensación de la inocencia. Quiso mantener al hombre en su presencia. El hombre le falló y Dios terminó esa dispensación sacándolo del Edén, con el juicio sacándolo del Edén. Dios aún así quiso mantener a los hombres delante de su presencia y permitiéndole que a través de sus conciencias ellos discernieran entre el bien y el mal, y procurando hacer todo el bien que ellos conocían y procurando también apartarse los hombres de todo el mal que ellos podían comprender. Pero eso también falló, pues los hombres decidieron seguir el camino mal, por lo cual dice la Escritura que ellos corrompieron todo su camino. Siendo así, Dios terminó esa dispensación con el juicio del diluvio, arrasando todo, dice la Escritura, y dejando solamente a Noé. La tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, viene según lo que dice la Escritura en Génesis 8:20 y al 11:9. Bajo las dos dispensaciones precedentes, inocencia y conciencia, el hombre fracasó completamente y el juicio del diluvio universal vino como consecuencia de la enormidad de la maldad existente. Al finalizar el diluvio, se inicia el principio de la tercera dispensación, el gobierno humano. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En las dispensaciones anteriores, de parte de Dios, no tenía el hombre el permiso de gobernarse a sí mismo, sino que su gobernante era Él, o sea, Dios mismo. Pero en esta nueva dispensación, a partir de esos 8 supervivientes, Noé y su familia, la cosa cambia y se inicia una nueva dispensación, pues Dios ordena a la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, etc. Y Dios manda que el hombre se gobierne a sí mismo. Se entiende como gobierno civil. La más alta función del gobierno humano es el acto judicial de quitarle la vida a un hombre, tal y como hemos visto en Génesis 9:6. En este acto se implican todos los demás actos gubernamentales. Bajo esta nueva dispensación, al hombre Dios le responsabilizó de gobernar al mundo para él, pero también fracasó. Dios quiso encargar a los hombres el gobierno de los hombres, pero para la gloria de Dios. Y esto también fracasó, pues la Biblia dice en Génesis 11
que la rebelión total de la humanidad por postdiluviana, la prueba de la raza humana en general concluyó con el juicio de la confusión de las lenguas en Génesis 11, a causa de la rebelión de todos ellos contra Dios. Pues Dios quiso ordenar a los hombres para que se gobernaran de acuerdo a la voluntad de Dios, pero los hombres cambiaron la voluntad de Dios y decidieron rebelarse contra Dios, construyendo una torre como señal. Pues la Biblia dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa ciudad que pretendían construir era símbolo de total rebelión del hombre contra Dios y de cortar toda amarra o todo compromiso con Dios. Por esa razón, antes de que los hombres llegaran a cumplir su plan de quebrantar todo compromiso con Dios, aun cuando Dios les había dado permiso de gobernarse a sí mismo, antes de que ellos cortaran todo compromiso con Dios, Dios confundió sus lenguas para que desistieran de su plan. Dios siguió llamando a los hombres. Dios ha seguido a través de los tiempos. Esta dispensación del gobierno humano terminó con la confusión de las lenguas, pero también la Biblia habla de la cuarta dispensación. Pues la promesa, esa es la dispensación número 4, la promesa a los patriarcas. En Génesis 12:1 a Éxodo 19:8 vemos el tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí. Pero Jehová, dice la Escritura, dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Génesis 12:1 al 12. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: un hijo tuyo será el que te heredará. En Génesis 15:4. Y en Génesis 15:5 al 6 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La dispensación de la promesa tuvo un carácter exclusivamente israelita, principiando con Abraham, luego llamado Abraham, finalizando como dispensación con Israel en el Sinaí. La promesa de Abraham es la siguiente: la tierra de Canaán, una nación grande, bendición y ser de bendición, y su hijo Isaac.
La promesa a Abraham es tipo de la promesa a toda la humanidad, porque en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Evidentemente esa bendición es Cristo. Abraham, obedeciendo hasta el máximo a Dios, cuando estaba ya para degollar a su amado hijo Isaac, recibió de parte de Dios la promesa diciéndole: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 16 al 17. Seguidamente Dios le concedió lo más importante de toda esa promesa. Pues la Biblia dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es esa simiente? Lo vemos en Gálatas 3:16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es Cristo como Salvador de los hombres, entendiendo que la salvación es individual y no colectiva. Es Cristo como Señor de todo lo que existe. Mateo 28:18. Como lo segundo, Cristo es el deseado de las naciones. En Ageo 2:7, el cual volverá glorioso a tomar posesión de la tierra. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que la dispensación de la promesa termina en el monte Sinaí, donde Dios complementa su propósito y su plan para Abraham, de darle una descendencia numerosa. Y es allí en el Sinaí donde inicia un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de administración de Dios para los hombres. Dios preservó a los patriarcas y les dio promesa. Pero es allí donde Dios también, a través de los tiempos, saca a Israel de Egipto, la descendencia de Abraham, e inicia la quinta dispensación, la dispensación de la ley. En Éxodo 19:8, Mateo 27:35, nos habla que llega hasta la cruz. Empieza con la temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que Jehová ha dicho. En Éxodo 19:8, desde allí empieza la dispensación de la ley hasta que llega Cristo a la cruz del Calvario. Esta dispensación se extiende desde el Sinaí al Calvario, desde el Éxodo hasta la cruz. La ley fue dada por Dios por medio de un mediador. Este es Moisés, no para redimir al hombre, en este caso a los israelitas primeramente, sino para hacerle entender su condición de pecado y de impío ante Dios, incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificado por él mismo. La historia de Israel en su transcurso por el desierto caminó a la tierra prometida, y una vez allí contiene una larga lista de violaciones de la ley, la prueba a que la nación fue sometida. Bajo la ley terminó con el juicio. Terminó con el juicio de las deportaciones. Pero la dispensación como tal
terminó en la cruz del Calvario. La promesa y la ley, dice el Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no invalidó ni cercenó la promesa de Dios que le hizo Dios a Abraham, sino que fue un medio para que llegase a cumplirse, ya que la ley nos preparó para Cristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús es el cumplimiento total de las promesas. Tampoco esa promesa tuvo el condicionante de ser dada mediante la ley o por el cumplimiento de la misma, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La ley, por tanto, cumplió su cometido independientemente de la promesa, porque la promesa, en su máxima extensión, es Cristo, y la meta final y definitiva de la ley era llevarnos a Cristo. Por esa razón es que la ley, o la dispensación de la ley, termina en la cruz del Calvario y se da inicio a una nueva dispensación. Y esa dispensación se le llama la dispensación de la gracia. Por eso la Escritura dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en cuanto a la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Solamente debe creer que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimir de todo pecado a la raza humana. Es a este tiempo que estamos viviendo que se le llama la dispensación de la gracia. La gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para salvar a los hombres no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Tito 3, 4 al 5 lo relata. Entendiendo de ese modo, la gracia siempre contrasta con la ley, ya que esta última siempre demanda su cumplimiento reclamando justicia de parte del hombre, mientras que la gracia otorga la justicia de Dios al pecador. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. De igual forma, como todas las dispensaciones han terminado con juicios, y han terminado de alguna manera para introducir un nuevo tiempo de administración de Dios para con los hombres. La dispensación de la gracia también, la Biblia dice, terminará. Y terminará con el juicio de la gran tribulación, por cuanto los hombres tampoco habrán aceptado a un Salvador, a un Redentor, al cual es Cristo. Por cuanto los hombres habrán rechazado, aparte de la ley de Dios, aparte de la gracia de Dios, habrán rechazado al Cristo de la gloria. Es de esa manera que podemos darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo.
Pues la Biblia marca 7 dispensaciones y la humanidad está experimentando la 6ª dispensación. Esta dispensación de la gracia, donde aquel que cree que hay un Dios que perdona, donde aquel que cree y se arrepiente es perdonado y Dios puede darle la salvación. Ese tiempo está llegando a su fin y se acerca lo que la Biblia llama los tiempos finales o la gran tribulación. Tiempos finales de la gracia para introducir el último tiempo o la última dispensación, donde Dios hará lo que Él ha querido hacer, y es gobernar sobre todo el universo y sobre todo en la raza humana a través del reino milenial. Es allí donde la Biblia dice que regirá con vara de hierro. Es ahí donde la Biblia dice que Satanás será atado en la introducción al nuevo milenio. Satanás será atado por 1000 años y entonces gobernará el cielo sobre la tierra. Lo que los hombres han dejado atrás, lo que los hombres han ignorado, un día se verá. Un día Dios hará su voluntad. Aunque en el principio Dios quiso mantener al hombre en inocencia, para entender estas 7 dispensaciones, nosotros vemos que al principio Dios quiso mantener al hombre en inocencia, pero el hombre fue engañado por Satanás y despertó su conciencia del bien y el mal, o el razonamiento humano. Y es allí donde Dios todavía permite que su conciencia le dirija, mas su conciencia, siendo cauterizada, fue corrompida totalmente a tal grado que fue destruida la humanidad a causa de su pecado por el diluvio. Pasando la dispensación de la conciencia, Dios todavía quiere ayudar al hombre y permite que los hombres se gobiernen según la voluntad de Dios, que gobiernen para Dios. Pero los hombres se olvidan de gobernar para Dios y deciden rebelarse contra su Creador, siendo confundidas sus lenguas y esparcidos por toda la tierra. Y es allí donde nosotros encontramos también, mis amados hermanos y amigos, que Dios en su gracia, Dios llama a los hombres. Dios llama a los hombres. Y Dios llama a Abraham y le da promesa, terminando esa etapa en el monte Sinaí con la promulgación de la ley. La ley fue promulgada y es así donde Dios permite que haya un pueblo sobre la faz de la tierra, un pueblo el cual dice la Biblia, al cual le pertenecen la ley, los profetas y los patriarcas. Esa dispensación de la ley llegó hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, dando paso Jesucristo a una nueva dispensación llamada la dispensación de la gracia, a un camino que fue revelado, a un camino el cual Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro acceso a Dios. Hasta el día de hoy nosotros disfrutamos el tiempo de la gracia, donde el pecador puede arrepentirse y convertirse a Dios. Pero estamos viviendo tiempos en los cuales el Señor nos dice también que alcemos nuestra cabeza, porque la dispensación de la gracia se termina y se acerca la gran tribulación, como pago por haber rechazado al Salvador, a Cristo Jesús. Es allí donde nosotros vemos que solamente queda un tiempo más, el tiempo de la dispensación del reino de Dios, el cual también terminará con el juicio sobre los pecadores
y el juicio final que se acerca. Yo le invito a usted, mi hermano, a analizar los tiempos y a reflexionar que todo lo que Dios ha querido es acercar la humanidad hacia su presencia y librarlos del engaño de Satanás. Yo le invito a usted a buscar de Dios, a buscar su presencia, a arrepentirse de sus pecados y acercarse a Jesucristo. Dios bendiga su vida.